Listo, entonces comencemos. Mi nombre es Charles Doumens, soy asesor académico de lo que es MathFree. Vamos a ir viendo lo que es una clase de funciones. Es una de las primeras clases de lo que es matemática para ingenieros 1, ¿sí? Previamente, para poder ver lo que es lo que es una función, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Un pequeño definición anteriormente de lo que es una función, ¿sí? Primero tenemos que saber qué es una relación. Así como se ve, como se escucha lo que es una relación, básicamente lo podemos afiliar como una relación de parejas, cosas así, ¿no? Pero básicamente lo que es en matemática, una relación se basa a reunir dos elementos de cualquier conjunto, ¿sí? Eso es lo que se basa una relación. Entonces, una relación forma parejas de elementos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto A definido con los números 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos otro conjunto que es el conjunto B. Supongamos que sean letras, ¿no? A, B, C, D. Primero, una relación tiene que ser un conjunto, perdón, un conjunto formado por elementos de A y elementos de B, ¿sí? ¿Cómo así? Por ejemplo, podemos unir el elemento 1 con el elemento A, otro elemento que puede ser el elemento 3, que es el conjunto A, con la letra B, otro número que es el 5 con la letra C, y así sucesivamente, ¿no? Como observas, una relación es un conjunto formado por pares ordenados. ¿Y por qué pares ordenados? Como su propio nombre dice, es un par. Un par se refiere a dos elementos, ¿no? Entonces, un par es lo que estamos viendo ahí. Por ejemplo, este elemento que está aquí, que es 1, A. Observamos que el primer elemento se le va a llamar primera componente. Y el segundo, obviamente, segunda componente. Como observas, estamos viendo el elemento 1 que se forma, se escoge del elemento A, y la letra A se escoge del elemento B, ¿cierto? Entonces vamos a visualizar lo siguiente, ¿no? Que 1 es un elemento que pertenece a A y la letra A es un elemento que pertenece al conjunto B. Entonces, esta es una forma de visualizar una relación, ¿no? Relaciona elementos de un conjunto con otro conjunto, formando un nuevo elemento. Como observas ahí, forman nuevos elementos, 1, A, 3, B, 5, C. Y esos elementos se llaman pares ordenados, de los cuales tiene, como su propio nombre lo dice, pares, tiene dos elementos, ¿no? Uno que es la primera componente y la segunda que es la segunda componente.
Entonces vamos a mejorar esta pequeña definición informal, ¿no? Porque esta es una forma intuitiva de ver lo que es una relación, ¿no? Entonces vamos a arreglarlo para que se note, para que observes cómo se estudia en la matemática, ¿no? Porque esta es una forma informal de ver lo que es una relación. Lo hago de esta forma ya que al momento de que una persona es muy drástica en lo que es las definiciones matemáticas y algunas veces no lo entienden, entonces siempre es primero dar un ejemplo, ¿no? Siempre es primero dar un ejemplo y después de dar lo que es la definición formal de un tema en matemática. Entonces estamos viendo de que una relación es un conjunto, ¿cierto? Formado por elementos de dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una relación? ¿Puede ser de dos a más o siempre va a ser de dos? Básicamente cuando es en mate 1, o sea, cuando se ven lo que es matemática 1 para ingeniería, para negocios, ponen como relación eh, un conjunto entre dos elementos como lo acabo de explicar. Pero si uno quiere estudiar más adelante un poco de matemática más avanzada, una relación se puede definir con varios elementos, ¿no? Como por ejemplo 1, 2, 3, así, entre varios conjuntos A, B y C, de 4, de 5, de 6 conjuntos. Pero esto es una pequeña introducción porque no se utiliza mucho, porque básicamente lo que se va a estudiar son funciones y una función es un tipo de relación. Entonces una relación va a estar formada por la letra R, ¿no? O sea, una relación, ya que es un conjunto, ¿no? Una relación R formada por dos conjuntos no vacíos. ¿A qué se refiere que no sean que sean no vacíos, sino que tiene necesariamente tener un elemento? Necesariamente poseen un elemento. Esto quiere decir que R va a ser un subconjunto del producto cartesiano A por B. Ya que acá estamos viendo un poquito más lo que es la matemática. Este tipo de conjunto, que es A por B, son todos los elementos de esta forma, ¿no? A, B. Eso es lo que estamos viendo anteriormente, ¿no? Habíamos visto que habíamos cogido un conjunto, ¿no? 1, 2, 3, 4, y el otro conjunto es formado por letras, ¿no? A, B, C. Entonces, una relación es un subconjunto de elementos del A por B. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, el conjunto A va a ser 2, 4, 5, 7, y el conjunto B va a ser de otros números, ¿no? 1, 3, 8. ¿Listo? Entonces, una relación, un ejemplo de una relación puede ser el conjunto 2,1. Ojo que estamos viendo una relación respecto al conjunto A por B, ¿sí? O sea que los primeros elementos sean del conjunto A
y el segundo elemento sea del conjunto B. Como observas, el número 2 está en el elemento A y el número 1 está en el conjunto B. Entonces una relación puede ser de esta forma, ¿no? 2,1, 4,3, 5,8. Como su propio nombre, como lo acabo de explicar, como su propio nombre lo dice, una relación busca emparejar elementos y crear otro nuevo conjunto. Eso es lo que es una relación. Donde cada elemento, como lo hemos visto, como cada elemento (1), el 2 es la primera componente, y el número 1 es la segunda componente. ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas? Todo claro. Todo. Claro. Listo, perfecto. Entonces, lo que es una relación no tiene restricciones. Solo te dice, empareja un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B, ¿no? No te dice ninguna restricción, no te dice nada. Es tan solo agarrar un elemento de un conjunto, otro elemento de otro conjunto y unirlos, formando otro elemento. Una consulta, estos números, supongamos, ¿no? En el B tenga el 2, 4 y 8, ¿se pueden repetir? Así tenga... Sí. Sí, normal, ¿no? Sí, Lo puedes unirlo. Claro, por ejemplo, a ver, acá está. Se puede poner o sea, tú te refieres que sea 4,3 y que otro elemento sea 4,8. ¿Me explico? Claro, o sea, supongamos que A tenga los mismos valores que B, bueno, algunos, no todos, algunos. ¿Puede pasar eso también? ¿Normal? Claro que sí. Supongamos Ya. supongamos que este también tenga el número 4, ¿no? Entonces, una relación, como te digo, ¿no? Una relación no tiene ninguna restricción. Es tan solo escoger un elemento de un conjunto y otro elemento de otro conjunto, ¿no? 4,4, no hay ningún problema, ya que el 4 es un elemento de A y el otro 4 también es un elemento de B. No hay ningún problema. Por eso es principal lo que es ver lo que es una relación para saber qué es una función, ¿no? Entonces, gráficamente también se puede ver, ¿no? Vamos a poner acá. Lo hemos visto de forma escrita, también se puede ver lo que es en forma mediante gráficos, ¿no? Vamos a poner este conjunto A, este es el conjunto B, ¿no? Supongo que acá es el 1, el 2, el 3, el 5, y acá también el 2, el 4, el 5, el 8, ¿no? Entonces, ¿qué busca una relación? Como te digo, es emparejar un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto B, sea cual sea. No hay ninguna restricción. El 1 se puede emparejar con el 2, también se puede emparejar con el 4, también se puede emparejar con el 5, no importa. Y de igual manera, el 2 también se puede emparejar con el 2, no importa, ¿no?
Entonces así podemos formar una nueva relación, ¿no? Como vemos, el 1 se emparejó con el 2, sería 1,2, el 1,4, el 1,5, el 2,2, el 2,4, y ahí tenemos una nueva relación. No hay restricción. Solo empareja cualquier elemento. Ojo que en esta parte lo que es una relación busca eso, ¿no? Es emparejar. Pero también, como es en matemática, también se busca analizar tipos de relaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, vamos a poner el 2, el 4, el 6, el 8. Y el conjunto B tiene que ser el 5, el 7, el 16, este 6, ¿no? Y 36, ¿no? Y podemos decir lo siguiente, ¿no? Que la relación va a ser los pares ordenados A, B, ¿verdad? Aquí sí un poquito de ojo, un poquito más de atención. Puede ser los elementos de A, B, ¿no? Tal que B es igual a 2 veces A. Perdón, me había confundido. De A al cuadrado. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Ya este es un poquito, entrando un poquito más lo que es la matemática, ¿no? ¿Cómo se lee esto? Son elementos de A por B. Recordando que una relación siempre es un subconjunto de los elementos A por B. ¿Sí? Es un subconjunto. Pero acá me dice que para poder relacionarlos tienen que tener esta característica, ¿no? Que el primer elemento al cuadrado tiene que ser el segundo. Y aquí mucho ojo. Por ejemplo, si vamos a analizar los elementos del conjunto A. El conjunto A tiene el elemento 2. Entonces, como es la primera componente, ¿no? Entonces el 2 se eleva al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Pero el 4 no se encuentra en el conjunto B. ¿Listo? Vamos a ver ahora con el otro elemento que es 4. 4 al cuadrado, que es igual a 16. Este elemento sí se encuentra en el conjunto B. Buscamos el otro, que es 6. 6 al cuadrado. Ese es 36. Y 36 también se encuentra en el conjunto B. Seguimos. El 8 al cuadrado, que es igual a 64. Este elemento no se encuentra en el conjunto B. Entonces, anteriormente habíamos dicho de que una relación busca relacionar elementos, ¿cierto? Sea cual sea. Pero también hay ejemplos en los cuales la relación te restringe, o sea, te brinda una característica de sus elementos, ¿no? En este caso es esta, que la primera componente al cuadrado va a ser la segunda. Y en este caso, esta sí cumple y esta sí cumple. Por lo tanto, el primer elemento sería 4 y 16 y el segundo elemento sería 6 y 36. En consecuencia, el conjunto de relación va a ser formado por los elementos 4,16 y el elemento 6,36.
Perdón, sí. ¿Me escucho? Solo, solo los que tengan relación. Por ejemplo, ahí se nota pues, ¿no? De que 2 y 8 no cumplen esa relación. Claro. Como Entonces, observa, ya, cuando no cumplen, claro, cuando no cumplen ya lo dejaría de lado. Solo lo claro, tomo en pues, cuenta y están en relación. Ya, claro, correcto, correcto. así es. Siempre recordando que una relación son elementos, es un subconjunto de los del conjunto A por B, ¿no? Siempre te van a brindar una relación. ¿Por qué? Porque más adelante quizás sí lo has visto, ¿no? Quizás para recordar, una función puede ser x al cuadrado, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué hace? Que el primer elemento, x al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si el 1, este es el x, ¿no? Y tu f de x es x al cuadrado, sería 1 al cuadrado. Si este es 2, sería 2 al cuadrado. Si este es 5, Claro, 5 al cuadrado, ¿no? Eso es lo que busca más una función. Pero tiene también una característica más importante que se busca analizar primero, ¿no? Lo que es una relación. Entonces podemos ver otro ejemplo, ¿no? Supongamos que una relación son todos los elementos A, B, tal que la suma de ellos te dé 0. Y te dice, ¿no? Tal que el conjunto A va a ser 0, 1, 3, 7 y el conjunto B va a ser 0, menos 1, 2, 5. Entonces te piden hallar la relación R. Entonces solo tienes que verificar cuáles son los elementos del conjunto A y cuáles son los elementos del conjunto B, tal que al momento unirlo los dos cumplen esta característica de A más B igual a 0. Entonces podemos ver que el elemento 0 y el elemento 0 del conjunto B, que es 0 más 0, te da 0, ¿cierto? ¿No? De las cuales el primer 0 es un elemento de A y el segundo 0 es un elemento de B. Por lo tanto, el elemento 0,0 sí se encuentra en la relación porque cumple que A más B es igual a 0. También, por ejemplo, también tenemos el 1 más el menos 1, ¿no? El elemento 1, que es del conjunto A, y el elemento menos 1 del conjunto B, al momento de sumarlos, también te brinda la característica, ¿no? que te da 0. Por lo tanto, ese también va a ser un elemento de la relación. Ahora, podemos ver que el elemento 3 ni con 0, ni con menos 1, ni con 2 y ni con 5, al momento de sumarlos te da 0, ¿no? 3 más 0, 3. 3 más menos 1 es 2. 3 más 2 te da 5. Y 3 más 5 te da 8, ¿cierto? Ninguno cumple. Igualmente con el 7, ¿no? El 7 con el 0, el 7 con el menos 1, el 7 con el 2, el 7 con el 5. No cumple. Entonces, el conjunto de relación solo serían los elementos 0,0 y el elemento que es 1, menos 1.
¿Alguna pregunta? Sí, a ver, siempre tiene que cumplir lo que te pide, ¿verdad? Claro. Es algo que siempre tenía duda, ya. Manjo. Pero, o sea, digamos, ya, por ejemplo, en este caso es siempre -1 o restando, ¿no? Tiene que salir la misma función, o en otro caso puede multiplicar, en otro caso puede dividir, solamente una función, ¿no? Ah, lo que pasa es que una relación te lo pueden poner de de distintas formas, ¿no? A, B, te pueden poner que el A sea mayor que B, o también te pueden poner otro ejemplo que es A, B, que cumple las características de que los dos elementos sean iguales, o que hay distintos. Por eso que en la matemática se utiliza también lo que es la suma, la resta, la multiplicación, división, los signos de mayor e igual, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, que A elevado a B sea, no sé, sea 10, ¿no? Cosas así. eh, Infinidades que se le puede brindar la condición para que, para que esos dos elementos estén, estén juntos, ¿no? En este caso estamos viendo el ejemplo de aquí de que la característica es que la primera componente con la segunda componente al momento de sumar nos dé 0. En el anterior es que la primera componente con la segunda componente, o sea que la primera componente se eleva al cuadrado y me tiene que dar la segunda componente que es b, ¿no? Siempre es esto, ¿no? A ver, ahorita son otros ejemplos de los cuales te pueden brindar en lo que es una relación, ¿no? Que uno sea mayor que el otro, que los primeros componentes con la segunda componente sean iguales, de que la primera componente elevado a la segunda componente me tiene que dar 10, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda? Todo claro. A ver, para que quede más o menos pues mi idea, ¿no? En sí también tengo que guiarme del otro elemento, ¿no? O sea, por ejemplo, así como dijiste en el ejemplo anterior, de que A, por ejemplo, sea 2 y te pide que busques el cuadrado de tal elemento, o sea, ajá, ahí, claro, como ese ejemplo, ¿no? Ahí se ve que B, por ejemplo, no es igual, pues, no incluye al... Claro, por ejemplo, No está 4, pues como no está 4, no incluye. O sea, ese número no se tomaría en cuenta, ¿no? Prácticamente. claro, tiene que cumplir los Ah, dos, igual como acá, ¿no? Los únicos que cumplen es el 4 y el 16, 4 y ¿no? el 6. Ajá, Y aquí el 6 y el 36. claro, Listo. eso es lo que... Entonces, eso es lo que te brinda, lo que te, lo que te pide una relación, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ir a ver qué sería una función. Entonces, la definición formal de una función es la siguiente, ¿no? Perdón. Una función, siempre lo vas a ir viendo con la letra F, con la letra G, etcétera, ¿no? Pero en este caso vamos a ponerlo con la letra F, ¿no? Una función F de A en B es una relación de A en B, tal que cumple esta siguiente característica, ¿no? De que
de que la primera componente de un elemento de la relación, o estamos hablando de relación, solo te tiene que dar un único elemento como segunda componente, ¿no? Solo te brinda un único elemento como segunda componente. Quizás sea un poco complicado, pero acá lo vamos a ir viendo más sencillo, ¿no? Vamos a poner este conjunto A y te va a ser el conjunto B. A ver si se ve horrible eso. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner, este es el conjunto A, este es el conjunto B y este es una función. Habíamos visto, por ejemplo, 2, 3, 5, 4, 6, 8, 10. ¿Qué es esto? Se quiere borrar. Bueno, ignora esa flechita, no sé por qué me ha salido. Se sobreentiende que es 8, ¿no? Sí, se nota. ¿Qué te dice? Que la primera componente de un elemento solo te brinda un único elemento como segundo componente. Por ejemplo, el 1 puede relacionarse con el 4, pero el 1 ya no podría relacionarse con el 6. Eso no se puede poder. Por ejemplo, supongamos que la función sea f de x igual a 2x, ¿no? Supongamos que no, acá sería 4x para que sea 4, ¿no? En este caso, si nosotros ponemos como el x el número 1, este te va a dar 4 por 1, o sea, f en 1, 4 por 1 sería 4, ¿no? En este caso, la función solo te tiene que brindar como segunda componente un único elemento. De nuevo, por ejemplo, ¿qué habíamos visto anteriormente aquí? Yo había dicho que la relación te puede dar, se puede relacionar el número 1 con el número 2, el 1 con el 4, el 1 con el 5, ¿no? Pero lo que es la función no es así. La función solo te puede brindar que el elemento 1 puede relacionarse con el 4 y ya no podría relacionarse con el 6. Ya no se puede eso. Pero lo que sí se puede es que el número 3 se relacione con el 4. Eso sí se puede. ¿Sí? Pero que el número 1 se relacione con otro ya no se puede. Y el 3 que se relacione con otro número ya no se puede. Eso es lo que la característica de una función, ¿no? Dice. Siempre va a ser 1 con 1, ¿no? ¿Ah? En ese caso. Claro, un elemento del conjunto A se tiene que relacionar con un elemento del conjunto B y así sucesivamente, siempre y cuando cumple esta característica de aquí, ¿no? De que la primera componente de un elemento de la relación solo te brinda un único elemento como segunda componente, ¿no? En este caso es 1,4, ¿no? Ya no podría hacerse 1,2, ya no podría hacerse, 1,6, ya no podría hacerse 1,8, ya no podría hacerse 1,10. Eso ya no se puede. Eso es lo que es la característica de una función. Por eso que siempre en las preguntas de la UTP hay algunas veces que te ponen así, ¿no?
te ponen la función y te ponen los elementos 1,2, te ponen 1,a y te ponen así 3,8, y ahí te ponen 3,z y te piden hallar a más z. Y recordando, ¿no? Si tú tienes en la función el 1,2 y tienes otro elemento que es 1,a, necesariamente ese tiene que ser, o sea, la letra a tiene que ser 2 necesariamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de aquí la definición, ¿no? Un único elemento de primera componente solo se puede relacionar con un solo elemento del conjunto B, ya no se puede relacionar con otro. En este caso se te pide, si se ponen así, ¿no? F entre paréntesis 1,2, 1,a, Ahí 3,8, 3,z. saldría 10 entonces. ¿Mm? Ahí saldría 10 entonces. Claro, a es igual a 2, te diría 3,8 y 3,z, por lo tanto el 8 tiene que ser el valor de z, ¿no? Pero te digo, o sea, 10 sería, ¿no? Claro, a más z es igual a 10. Ah, mira. Eso es, quizás al principio te llegue, ¿no? Lo que es funciones, ya que esa es la característica principal de lo que es una función. Mm, Quizás esto ya no lo veas, pero ese es uno de los primeros problemas que te puede enviar, ¿no? Podríamos hacer otro, ¿no? Por ejemplo, el función. Tenemos un ejemplo. digamos, es la parte base, ¿no? De Claro, lo que viene en adelante. así es la parte base. Entonces, por ejemplo, dice un ejercicio, ¿no? Sea f una función y te pide hallar x más y más z, ¿no? Y te ponen la función, ¿no? Ojo que una función es una relación, te ponen 3,z, te pone 2,a, no, 2,a, ¿qué hago? 2,1, y te ponen 3,8, te ponen 2,z, te ponen, te ponen, no, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Es 3,z, 2,1, no, que es, voy a poner acá x, 3,x, 2,z y acá ponemos y, y,1. Vamos a ponerle un poquito más fácil, solo x más z nomás, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no?, que 3,x y tenemos que necesariamente este elemento tiene que ser igual al elemento 3,8. Y esto que me sugiere de que la segunda componente tiene que ser necesariamente 8, ya que no puede ser otro elemento porque es una función. Igualmente con el 2,1 y el 2,z, ¿no? El 1 necesariamente tiene que ser z, que te pide x más z, que es 8 más 1 igual a 9. Entonces esa es la base de toda o sea, de toda definición de lo que es función, ¿no? Por, Sí. porque, o sea, porque esa es la característica principal de una función. De ahí más adelante ya no la vas a ver. Ya no lo vas a ver, solo vas a ver lo que es, ya de forma matemática te van a pedir lo eh, que es un dominio, o sea, hallar su dominio, su imagen, ¿no? Etcétera, etcétera, su gráfica, ¿cierto? Entonces esto es básicamente para lo que es al principio, porque eso te podría venir lo que es los ejercicios, ¿no? Siempre tener en cuenta esto, de que nunca puede, o sea, que el primer elemento se tiene que emparejar únicamente con otro del conjunto B, pero no pueden ser con dos, ¿no? Ujú.
El 1 ya no se podría emparejar con el 6, el 1 ya no se podría emparejar con el 8, el 1 ya no se podría emparejar con el 10. Esa es la característica de toda función. ¿Alguna...? Sí, en el... ya. En el ejemplo anterior, me había mencionado de que, o sea, el primero, supongamos, ¿no? Que era 3x. Yo pensé que x ahí podría ser 1, ¿no? No sé si el orden varía o sí se tiene que cumplir. ¿Como el aquí? Claro, o sea, x que sería 1. Y en el otro caso, o sea, z igual a 8, ¿no? No, no, no. Lo que pasa es que tienes que verificar siempre la primera componente. Es el número 3. O sea, si te vienen de esta característica, entonces, ¿qué tienes que hacer? Ver lo que es la definición, que te dice que de la primera componente de un elemento de la relación solo te brinda un único elemento como segundo componente. Esto quiere decir que este número 3 solo se tiene que relacionar con otro elemento único. Esto quiere decir que si acá tienes x y este mismo 3 se relaciona con otro, Ya, ya. que es 8, necesariamente estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Ya, Tienen ya, que ya, ser ya. iguales. Igualmente con el Con el 2, 2,1. claro, que es igual, ¿no? Sí, sí, Claro. sí. Entonces, ¿qué haces primero? Visualizar la primera componente. 2. Uy, acá tengo otro 2. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igualar la segunda componente con la segunda componente que tiene como primera componente 2, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta lo que es una función, ya que ya habíamos visto previamente que era una relación, ¿no? Ya habíamos visto previamente que era una relación. Entonces una función es un poquito más complicado, ya que te brinda esta característica especial, ¿no? ¿Y por qué lo hacen así? O sea, por lo siguiente, ¿no? Imagínate que la función sea como, no sé, una máquina que ya que está programada. Entonces tú ingresas un objeto y te botan otro objeto. Como está programado, solo te va a botar un objeto en específico, ¿no? Por ejemplo, así. Y como nosotros vemos lo que es la matemática, todo lo que es la función, toda función se representa como una regla de correspondencia. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿no? Este es el conjunto F, este es el conjunto A, este es el conjunto B. Supongamos de que acá tengamos 1, 2, 5, 6. Y la función solo te quiere eh, que, que solo salgan los elementos al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá 10, 3, 4, 25, 18, 36, ¿no? Entonces, la función que te dice, yo solo quiero sacar del conjunto A su elemento al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero agarrar o seleccionar la función evaluado en el elemento 1, entonces le elevo al cuadrado, ¿cierto? Como estamos viendo aquí. Y me brinda el número 1, ¿cierto? Voy a poner acá 1, 4, 25, 24. ¿Qué más me brinda? Por ejemplo, la función evaluada en el punto 2. El elemento 2 sería 2 al cuadrado, que sería 4. De nuevo, la función evaluada en el 5 sería 5 al cuadrado, que es 25. Y f evaluado en 6, que sería 6 al cuadrado, 36. Como ves, cuando es funciones, se utiliza más la matemática y lo que es multiplicar, sumar, dividir, te brinda un único resultado, ¿no?
ya que porque 1 al cuadrado no te puede dar otro valor, que puede ser 4, ¿no? Es absurdo. Por eso es la característica de lo que es una función, ¿no? Te brinda un único valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá como la función son una función de potencia, por ejemplo, que es x al cuadrado, entonces el elemento 1 se relaciona, acá lo puse 1, ¿no? Se borró, puse el 1, el 2 se relaciona con el 4, el 5 se relaciona con el 25 y el 6 se relaciona con el 36. Eso es lo que es una función. De ahí vas a ver más adelante la función raíz cuadrada, la función por ejemplo constante. De ahí podemos ver la función logaritmo en base b, ¿no? De ahí puedes ver lo que es la función de valor absoluto. De ahí se puede ver lo que es la función a ver, ¿qué más? La función polinómica, ¿no? Que es x al cuadrado más ax más b, cuadrática, etcétera, etcétera. Son ejemplos de funciones, ¿no? Ya que siempre te brindan un único resultado si tú pones el elemento a conocer, ¿no? Entonces acá vamos a ordenarlo un poquito más para que se pueda visualizar, ¿no? Vamos a ver acá ejemplo de funciones. Vamos a poner la función evaluada a ver, vamos a borrar acá. La función f de x igual al doble del elemento, ¿no? Donde la función va del conjunto A y te bota elementos del conjunto B. Así se ve lo que es en forma matemática, ¿no? Y el elemento A, o sea, el conjunto A va a estar formado por 1, 8, 10, 17, 30, y el conjunto B va a estar formado por los elementos 2, 16, 20, 38, 34, 60, 70. Entonces, ¿qué te dice la función? Es que el valor de x tiene que brindarte el doble. Pero acá es un poquito confuso, ¿no? Ya que anteriormente lo habíamos visto de esta forma, ¿no? Ya que la matemática siempre te quiere dar, o sea, de forma más simple, ¿qué te dice la función? O sea, por ejemplo, el x va a ser tu primera componente. Y tu y va a ser tu segunda componente. Ya que la función elige elementos de A y te bota elementos de B, entonces un elemento de A sería 1, ¿no? La función evalúa en 1 es el doble, ¿cierto? Que está acá, 2 veces el elemento X, que sería 2 por 1, 2. La función evaluada en el elemento 8, que sería 2 veces por 8. 2 por 8, 16. Y aquí sucesivamente, ¿no? F evaluado el elemento 10 es 2 por 10, que es igual a 20. Después F por 17, que es 2 veces
17, que es 34, y f evaluado en 30, que es igual a 2 por 30, que sería 60. Así sería lo que es una función, ¿no? Utilizando lo que es la matemática, la característica de lo que es la matemática, ¿no? Multiplicarlo por 2, ponerlo al cuadrado, sacarle raíz, dividir, sumar, restar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, depende de lo que te pida, pues. Claro, depende de lo que te pidan, ¿no? Ujú. Entonces, lo que se busca en lo que es estudiar las funciones es cómo graficar también, cómo graficar una función, ¿no? Pero antes que eso vamos a definir un par de elementos que también se utilizan en lo que es una función, ¿no? Vamos a estudiar lo que es el dominio. De forma intuitiva, supongamos que esta es la función, ¿no? Vamos a poner acá que sea 1,2, 3,5, 8,2, 10,3 y 20,11, ¿no? Es un ejemplo de forma intuitiva para que lo veas, ¿no? Entonces, el dominio solo va a ser todas las primeras componentes. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la primera componente de aquí es 1, la primera componente de f es 3, también tengo como el segundo, primera componente 8, ahí tengo el 10 y el 20. Entonces el dominio de la función va a ser todas las primeras componentes. Es 1, 3, 8, 10 y 20. Ese es el dominio de la función. Y lo que es la imagen es dominio, es imagen. Son todas las segundas componentes. A ver, díctame cuáles serían todas las segundas componentes del conjunto F. El 2, 5, 2, 3 y 11. En este caso, en un conjunto, o sea, no se puede repetir los elementos, ¿no? O sea, se puede obviar en las cuales se Ah, puede ya, borrar, claro. ¿no? Entonces, es igual poner 2, 5, 3 y 11. Ujú. Entonces, eso es lo que Lo es que es la... como ejemplo, ¿no? ¿Ah? Es como Claro, ejemplo, digamos. claro, es como un ejemplo. Sí. Entonces, eso es lo que es un dominio. Entonces, vamos a ponerlo más... de poco más formal, ¿no? Que es un dominio de una función. Primero, para saber qué es un dominio tenemos que escoger una función, o sea, sea f una función entre a y b. Entonces quiere decir que la función agarra elementos de a y te bota elementos de b. Entonces el dominio es un conjunto, a ver, vamos a borrar acá.
el dominio es un subconjunto de A. ¿Qué quiere decir? Es un conjunto formado por elementos de A, ¿no? Ahí vas a ver acá. El dominio de F, ¿qué son? Son elementos que están en el conjunto A, tal que cumple la siguiente condición, ¿no? Ya que habíamos visto lo que era una función. Entonces, ¿qué tiene que cumplir? Que existe un único elemento y que pertenece a B, tal que cumple esta característica, ¿no? Eso es lo que habíamos visto anteriormente. ¿Y qué es ¿y qué es la imagen? La imagen La segunda componente. claro, la segunda componente, pero de una forma más formal, o sea, la imagen de una función es un subconjunto de B, que quiere decir que la imagen de F son elementos que están en el conjunto B tal que y es igual a f de x y este f de x pertenece al dominio de f. Aquí es un poquito más difícil, ¿no? Acá se ve más fácil, pero esta es la forma, la definición más formal de lo que es la matemática, ¿no? Ya más adelante con la forma de la práctica, eso ya podrías entender más rápido. Por eso siempre hago un ejemplo para que te caracterices lo que es el dominio, las funciones, ¿no? Así rápidamente, ¿qué es el dominio? Son todas las primeras componentes de la función, ¿no? ¿Y qué es la imagen? Todas las segundas componentes de la función. ¿Listo? Pero que la característica de lo que es el dominio lo que es el dominio es que esto siempre el dominio sí tienes que de saber bastante. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Ya no te van a poner si es una función, o sea, si el conjunto, ya no te van a, o sea, después de esto ya no te va a poner las funciones 1,2, así, ya no te ponen, esto ya no te pone, te ponen un poquito ya más resumido, ¿no? Como hemos visto anteriormente, aquí f de x igual al doble de x, ¿no? Ya te brindan lo siguiente, te ponen la función f de x igual, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? Y te dicen hallar el dominio. Eso te piden. Pero profesor, usted me ha dicho que son las primeras componentes, ya. Pero ¿de cuál conjunto? École. Entonces, todo lo que es en matemática 1, para ingeniero, para ingeniería, para negocios, siempre una función más adelante va a estar caracterizada en elementos de números reales, ¿no? Función real. O sea que la función esté caracterizada desde los elementos de R, botándote elementos de R, ¿no? ¿Qué eran los números reales? Los números reales son el 1, la raíz de 2, pi,
etcétera, etcétera. ¿Sí conoces lo que es los números reales? Sí. Listo, perfecto. Entonces, eso es lo que te piden, ¿no? Que es hallar el dominio, etcétera, ¿no? Entonces, la característica especial es que tú tienes que ver cuáles son las restricciones que te brinda la función, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Hay que buscar las restricciones. En este caso, la función f te puede botar cualquier valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo pongo f1 es 1 al cuadrado, no pasa nada. Si pongo f raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado y no pasa nada, que es 2, ¿no? También te puedes poner f evaluado en e, que es número natural, que es e al cuadrado. No pasa nada, no hay ningún problema. Entonces, cuando hay en estas ocasiones, lo que se dice que el dominio de f son todos los reales. Pero ¿qué pasaría si la función x sería 1 sobre x? ¿No? Recordando de que toda división, el denominador puede ser 0. No, 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 no. No, claro que no. Entonces esa es una restricción. Ujú. En este caso, el dominio de f va a ser todos los números reales menos el elemento 0, ya que el elemento 0 no puede ser un elemento de dominio, ya que no se puede poner el 0 como denominador. ¿Me entendiste esa parte? Sí, 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 Listo, está bien. El listo. denominador nunca puede ser cero. Así Eso de es, por ley. de por Ujú. ley. Otro ejemplo de hallar el dominio. Por ejemplo, si te ponen una función que es raíz de x. La pregunta es, ¿tú puedes sacarle raíz a cualquier número? Por ejemplo, raíz de 2 sí le puedes sacar, ¿no? ¿Le puedes sacar raíz de 0? Sí, No. sí, normal, no hay ningún problema. Raíz de ¿De 0 es cero? 0, Ujú. ya. Pero Ah, firme, firmes. Claro, claro. tú le puedes sacar la raíz cuadrada a un número negativo. No, ahí sí no. No, es cierto. Ya que, ya que estamos trabajando en números reales. Números Ujú. reales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que cuando tú buscas el dominio de una función, primero que tienes que hacer, buscar las restricciones. En este caso, los números negativos son los que no te pueden brindar la solución, ¿cierto? O sea, la función. No puedes escoger los números negativos para sacarle la raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, el dominio, ¿cuál sería? Todos los Sería, números reales. pero los negativos no puede ser. Claro, menos los negativos. Claro, entonces, ¿qué sería? Sería intervalo 0 hasta el infinito positivo. ¿Conoces lo que es los intervalos, sí? Me he olvidado, pero o sea, sí me guío. Ya con ese ejemplo chiquito ya me puedo guiar ya. Listo, entonces siempre cuando se vea lo que es una raíz cuadrada,
lo de adentro siempre tiene que ser mayor a cero. Por ejemplo, te ponen x más 3, la función, ¿no? Te ponen la función de x, raíz cuadrada de x más 3. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Automáticamente poner que el x más 3 necesariamente tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, el 3 pasas a restar. Claro. Entonces, todos los valores de x tienen que ser menos 3. Por lo tanto, el dominio de f tiene que ser todos los números mayores que menos 3, es intervalo cerrado en menos 3 hasta el infinito positivo. Eso es lo que se busca en lo que es el dominio. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? No, todo claro, está bien. Todo claro. Perfecto. Perfecto, Antonio. Entonces, hasta aquí sería lo que es la clase de hoy, pues. Hemos visto lo que es relaciones, funciones, dominio e imagen. Ya más adelante, o sea, la próxima clase para el miércoles vamos a ir repasar esta parte y vamos a hacer lo que es tipos de funciones. Ya, bacán, bacán. Un tema, digamos que ya en segundo ciclo sí o sí se tocan, ¿no? Porque ya es o sea, como es el tema de ingenieros también, como estoy en ingeniería de sistemas, Ujú. es tedioso, pues, el tema de los números, Así de es, química, bueno, todo es lo que es número más prácticamente, así es, ¿no? así es. Y bueno, veo que esto sí se va a llevar bastante, eso es, bueno, es una base muy buena, la que me has dicho, sí, muy... Cosa que Perfecto. no, o sea, en la universidad no me explicaron tan bien porque también el profesor era como que un poquito como que ya, alumnos esto y ya. Y era como que, pucha, me perdía, pues, ¿no? Pero acá al menos ya me he guiado ya bastante. Gracias de todas maneras. Con esto ya puedes ir repasando y también voy a hacer la Claro. próxima clase hacer más ejercicios y para que te guíes más, ¿no? Exacto, exacto, claro que sí. Ok, entonces hasta aquí será todo. Muchas gracias. Gracias Ya. por esta clase.